Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a comenzar con la dinastía de los Austrias o de los Augsburgo, que también se les conoce así. Los Austrias reinaron en España durante los siglos XVI y el siglo XVII. En el siglo XVI reinaron Carlos I y Felipe II, y en el siglo XVII Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En el siglo XVI, que fue una época de prosperidad económica, se configuró lo que se conoce como el Imperio Español. A estos dos monarcas, por tanto, se les conoce como los Austrias mayores. En el siglo XVII, que fue un siglo de crisis económica, se perdieron muchos de los territorios ganados y por eso a estos tres monarcas se les conoce como los Austrias menores. Pero ¿cómo llegaron los Austrias a España? Pues eso fue debido a la política matrimonial de los reyes católicos, ¿os acordáis? Una de las hijas de los reyes católicos, Juana, se casó con Felipe de Austria y ellos son los que tienen un hijo que se llama Carlos I, que es el que llega a reinar en España como el primer monarca de los Austrias. Hoy vamos a ver principalmente a este monarca, a Carlos I. Carlos I nació en Gante, en Bélgica, lo que se conocía entonces como Flandes, y es el que va a heredar un enorme imperio. El imperio de Carlos V es un imperio heredado. Como veis aquí, hereda de su abuela Castilla y los territorios en América, claro, hereda de Fernando de Aragón todo Aragón y todos los territorios en Italia, de su padre hereda Flandes y el Franco Condado, de su abuelo Maximiliano el Sacro Imperio Germánico y Austria, y además lo que va a heredar es el título de emperador, o la posibilidad de llegar a ser emperador. Lo que está en amarillo son adquisiciones de Carlos V que consiguió por su cuenta en sus guerras con Francia. Pero bueno, Carlos I va a tener muchos problemas cuando llegue a España. Llega a España, a Castilla, en 1517. En ese momento, Carlos I no habla castellano y además puso en el gobierno a sus consejeros flamencos. Por ello, los nobles castellanos lo veían como un rey extranjero y el descontento aumentó cuando exigió nuevos impuestos para sus guerras en Europa. Todo ello provocó la guerra de las comunidades en Castilla, pero también va a tener problemas en Valencia y Baleares, donde se van a producir lo que se conoce como las Germanías. En las Germanías, al descontento político se unió la conflictividad social. Artesanos y campesinos se unieron contra los abusos de la nobleza. Las dos revueltas, tanto la revuelta de las comunidades como la revuelta de las Germanías, acabaron en 1523 cuando fueron sofocadas por el ejército real. También va a tener Carlos I problemas en Europa, porque al tener un gran imperio, todos los demás poderes van a intentar arrebatárselo. Entonces, en Europa va a tener problemas con Francia, con los protestantes y con los turcos. En Francia, porque si veis aquí en el mapa, Francia queda justo encerrada entre las posesiones de Carlos I, tanto en la península ibérica como en el centro de Europa. Va a tener problemas también con los protestantes y va a tener también problemas con los turcos. Con los protestantes, bueno, primero con Francia. Con Francia va a tener problemas porque Francia también quería controlar Italia. Francisco I, que era su rey, fue derrotado por Carlos I en la batalla de Pavía en 1557. Por ello, cuando es derrotada Francia, es cuando Carlos I se gana para él Milán o el milanizado. Con los protestantes porque los príncipes alemanes apoyaron el protestantismo. Carlos I en un primer momento intentó negociar con ellos, pero finalmente estalló la guerra y aunque Carlos I ganó las primeras batallas, finalmente tuvo que firmar en 1555 la paz de Augsburgo, donde aceptaba el protestantismo. Con los turcos tuvo problemas porque, como veis aquí,
el Imperio Turco Otomano, tras la toma de Constantinopla en 1453, continuó su expansión tanto por el Danubio, llegando hasta Viena, como por el Mediterráneo y por el norte de África. Bueno, pues tras el fracaso de Carlos I con los protestantes, este decide en 1556 abdicar. Y entonces va a dejar el gobierno imperial a su hermano Fernando y el resto de los territorios a su hijo Felipe. Carlos V finalmente se retira a Yuste y es allí donde finalmente se queda hasta el final de su vida. Bueno, el próximo será Felipe II.